Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con el anuncio por parte del ejecutivo Ike Leggett de moverse adelante los proyectos de transporte que incluyen la implementación de los autobuses veloces. Leggett le envió una carta al Consejo anunciando que programa poner $5 millones para la próxima fase de planeamiento de los buses veloces en la carretera 355. En particular la ruta de la US 29, que es la Colesville Road, y la de Veers Mill Road es de suma importancia para la comunidad latina. Este es un momento importante porque el Ejecutivo acaba de anunciar cómo él piensa entonces financiar, qué dinero vamos a utilizar para realmente comenzar la implementación. Ya hemos pasado la etapa del estudio. Él acaba de anunciar que tenemos un periodo de 1 a 4 años dependiendo de la ruta. Hay una ruta en la 355 que es importantísima para el área de White Flint, porque ahí están también desarrollando muchas cosas. Así que este es un componente de lo que yo diría es un plan para fortalecer todo lo que tiene que ver con transporte aquí en el condado. También se incorporarían a lo largo de la Ruta 29 para la Veers Mill Road. Leggett propone pedirle al estado de Maryland $1.8 millones anuales para expandir los servicios de Metro Extra en esa vía. Una tormenta sacudió la zona de Cedar Grove en Damascus. Árboles y tendidos eléctricos se cayeron producto de los fuertes vientos. En cuestión de minutos, los árboles se desplomaron al suelo y varias casas tendrán que reemplazar todos los cables de conexión eléctrica. Afortunadamente, la pérdida parece ser material y ahora esa comunidad se propone restaurar los daños. Según varios testigos oculares, el cielo se tornó muy oscuro, los vientos empezaron a soplar y se comenzaron a escuchar estruendos. En la mayoría era la caída de árboles. No hubo pérdida humana. Hablando de Rockville, ha quedado prohibido fumar en esa ciudad. Así es, no se atreva a encender cigarrillo ni en los parques ni en los edificios de la ciudad. La ley ha entrado en vigor el 1 de marzo. Había sido aprobada unánimemente por el Consejo el año pasado. Pero a partir de esta semana ya quedó oficialmente prohibido fumar en los parques y edificios del gobierno en Rockville. Un accidente fatal en Bethesda cobró la vida de un padre, una madre y su hijo. La hija está bajo cuidado intensivo en el hospital. La pérdida de esta familia ocurrió en la intersección de River Road y Pyle Road. Y ahora, residentes de esa zona abogan por que se instale un semáforo en esa intersección. El joven fallecido fue Thomas Barke, de 18 años de edad, que asistía a la escuela secundaria Walt Whitman. Los alumnos de ese colegio han comenzado una petición pidiéndole a la Administración de Carreteras de Maryland que pongan un semáforo en esa intersección. Hasta ahora tienen 3,000 firmas a favor. El concejal Roger Berliner, que representa ese distrito en el Consejo de Montgomery, se ha expresado también a favor de que se instale un semáforo para desacelerar a los conductores. Aún se investiga la causa del accidente. Y bueno, el Departamento de Planificación del Condado continúa con las sesiones informativas sobre el desarrollo urbano que se perfila para varias zonas del condado. Durante el último encuentro se profundizó en el tema del Plan Maestro para la construcción de pasos para andar en bicicletas. La presentación fue con el propósito de crear un intercambio de ideas sobre cómo lograr conectividad de transporte utilizando las bicicletas. Esta sesión fue para escuchar muchos entusiastas de andar en las bici y también para entender mejor cómo funcionaría un sistema de rutas para bicicletas en los suburbios. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitada a Diane Jones, directora del Departamento de Permisos de Montgomery. Hablamos sobre cómo el condado ha implementado medidas para agilizar
el proceso de solicitar permisos para la construcción y remodelación residencial y comercial. Así que si se perfila para hacer cualquier trabajo de construcción en su hogar, primero familiarícese con los permisos requeridos. Puede encontrar toda la información en el sitio web montgomerycounty.md.gov/permitting services. Usted puede ver todo este programa visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Más de 100 profesionales llegaron a la escuela secundaria Richard Montgomery para hablar con los estudiantes acerca de sus carreras. Este evento ofrece la oportunidad de que ellos escuchen acerca de una amplia variedad de opciones profesionales. Aquí el informe. Hoy estamos viendo a muchos profesionales de todos los trabajos que hay en el mundo venir a nuestra escuela de Richard Montgomery a hablar a nosotros los estudiantes de cómo trabajan y en qué trabajan, cómo es interesante sus trabajos y por qué lo hacen. Manejar diferentes situaciones, hay maneras más negativas y unas Entonces más hubo interés ambos de la profesión y también de los servicios que están disponibles en el área para los jóvenes y las familias. Yo soy originario de donde nosotros nacimos. Sí, yo estudié acá en el año 98, me gradué. Fue una experiencia regresar hoy día a hablar con los muchachos, dejarles saber que la escuela es bien importante y que cualquier meta que uno se lo proponga en la vida la puede lograr. Y me han dado una oportunidad de saber explorar lo que yo verdaderamente quiero hacer. La escuela secundaria Queen's Orchard fue sede de una reunión donde decenas de residentes llegaron a quejarse en contra de la petición de anexar una propiedad de 23 acres que está en la intersección de la Darnestown Road y la Queen's Orchard Road en Gaithersburg. Resulta que ahora son 3 parcelas de tierra y los propietarios desean anexarlas para construirlas en una zona urbanizada. Pero hay gran oposición por parte de los residentes en cuanto a la congestión vehicular que un desarrollo urbano causaría, también la seguridad peatonal y el crecimiento del número de estudiantes en la zona. En fin, los dueños escucharon las quejas de los residentes y ahora dicen van a tomar eso en consideración para dar el paso final de pedirle al condado anexar la propiedad a la ciudad de Gaithersburg. Y bueno, si tiene hijos menores de los 18 años de edad que van a los salones de bronceado a ponerse bajo lámparas para broncearse la piel, escuche bien. El concejal Tom Hawker ha presentado una propuesta de ley que prohibiría que los menores se acerquen a estos salones y no lo podrán hacer ni aunque tengan el consentimiento de los padres. Esto tiene que ver con que la Asociación Pediatra Nacional ha divulgado información dando a conocer que los jóvenes son más propensos a sufrir de cáncer de la piel al usar estas camas de bronceo. La legislación cuenta con firme apoyo en el Consejo y también requeriría que los salones desplieguen letreros de advertencia sobre el uso de estas lámparas y el cáncer de la piel. Aquí les traemos arte al aire libre. Nos trasladamos a la esquina de Holton Lane en Tacoma Park. Con la colaboración de los residentes de la zona y el patrocinio de la ciudad de Tacoma Park, este mural describe a la comunidad como un destino para todos. Con 15 pies de alto y 80 de largo, el mural presenta a diferentes animales que de hecho son animales que migran. Esto para representar la migración y el hecho de que Tacoma Park residen personas de todas partes del mundo y que ahí se les da la bienvenida. El mural, esperan, despertará la visibilidad de la zona.
Y culmina la temporada competitiva de los Raptors del Montgomery College. Los equipos de baloncesto femenino y masculino llegaron hasta el campeonato final regional. El equipo de las mujeres logró ganar la semifinal en contra del Anne Arundel Community College, pero perdieron la final con Butler County. En cuanto al masculino, no lograron triunfar en contra del rival de antaño, Prince George's Community College. Ese partido final perdieron 69-79. Esto quizás tuvo algo que ver con que dos jugadores se lesionaron en pleno juego. Uno se deslocó un hombro y otro se lesionó la rodilla. En fin, fue una temporada excelente y ambos equipos de básquetbol del Montgomery College llegaron a las finales regionales. Y seguimos con los deportes. Escuche, si su hijo o hija juega en algún equipo deportivo de las escuelas públicas de Montgomery, ahora tendrá la oportunidad de quizás verlo o verla en la televisión. Así es, las escuelas han comenzado a producir una recapitulación deportiva para el canal de MCPS y también para su sitio web, donde tendrán información y reportajes sobre los juegos interescolares. El programa se llama Sports Insights y lo puede buscar en el sitio web de las escuelas públicas de Montgomery. Mucho ojo con este insecto. El barrenador esmeralda del Fresno proviene de Asia y aquí está causando estragos. De hecho, este animalito tan minúsculo es responsable de arrasar con millones de árboles en 25 estados del medio oeste y noreste de este país. Parece haber llegado a los Estados Unidos en contenedores de madera. Y ahora, aquí en Montgomery, hay gran preocupación por la presencia de este insecto. De hecho, el Departamento de Parques ahora está en el proceso devastador de cortar unos 1.800 árboles que están infectados con el barrenador. Este insecto, color verde esmeralda de media pulgada, sofoca la circulación del árbol hasta que lo seca. Por lo general, hay más de 10,000 de ellos en cada árbol. La medida de cortar los árboles infestados es para contener que se desplacen y acaben con todos los fresnos en Montgomery. Para más información sobre este insecto y la deforestación de prevención, visite montgomeryparks.org. Bueno, ¿conoce a algún jovencito con talento? Aquí una oportunidad para que despliegue sus dones y talentos en el escenario. El Departamento de Parques de Montgomery tendrá la competencia Moco's Got Talent o Hay Talento en Montgomery. Todos los alumnos de escuela intermedia y bachillerato están invitados a participar. Se deben inscribir en Active Montgomery. Las audiciones se llevarán a cabo en estas localizaciones y en estas fechas a partir de las 5 de la tarde. Los seleccionados serán parte de un espectáculo en el Teatro Fillmore de Silver Spring el domingo 22 de mayo. Para inscribirse, visite activemontgomery.org o llame al 240-777-8080. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.